Muy buenos días, tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6. Espero que todos estén muy bien, que hayan pasado esta semana de receso bien. Y vamos a ver un tema diferente. Vamos a ver entramos ya a la edad moderna y vamos a ver el mercantilismo. Entonces dejamos la edad antigua, dejamos la edad media, la economía muy influenciada por la religión, y vamos a ver una nueva economía que es desatada, convertida, influida por los grandes imperios, sobre todo de España, Inglaterra y Francia. ¿Listo? Entonces, hasta ahora vamos a hacer un pequeño balance, ¿cierto? Siempre habían como dos especies de tendencias en la economía que se van a marcar en el siglo XIX. La economía de estatal, o sea, la economía como colectiva, que luego va a ser la economía comunista, socialista, en donde pues hay protección del gobierno, del Estado, de lo público, hay protección. O sea que ellos intervienen en la economía y mantienen vigilando los precios, las ventas, los comerciantes. Esa es la economía estatal. La que más adelante se va a llamar la economía pues socialista, comunista, aunque hay pequeñas diferencias, ¿ya? Como para explicárselos para que me entiendan bien, ¿no? Y por otro lado tenemos la economía privada, que luego en el siglo XIX se va a convertir en el capitalismo salvaje y luego un capitalismo moderado keynesianista influenciado como por un poquito por el Estado. Pero la economía privada, el libre mercado, la libre oferta, donde es privada, individual y no hay intervención estatal. Esa es la economía pura capitalista, ¿ya? Esas son dos tendencias que en el siglo XIX se van a ya convertir en economía pues socialista, economía capitalista, aunque hay una tercera opción que llama la economía mixta, que donde interviene en la economía mixta interviene pues hay parte privado y parte del Estado regula un poquito, hay libre iniciativa privada, pero hay vigilancia y una especie de proteccionismo, ¿ok? Esas son como las tres tendencias y lo que pues en el mundo se ve actualmente. Pero entonces yo les voy a mostrar como la línea del tiempo histórico para ubicarlos históricamente para ver cuándo aparece este mercantilismo. ¿Listo? Entonces les voy a ubicar en una línea de tiempo histórica que he hecho para ustedes. Bueno, voy a ubicarlos en tres gráficas. Esta es la primera gráfica, ¿cierto? Entonces los voy a ubicar. Aquí no aparece en esta línea del tiempo la prehistoria, no aparece aquí. Debería estar aquí, en esta parte de acá, no está. Bueno, vimos economía en la edad antigua, ¿se acuerda que vimos la economía de la antigua Grecia, de la antigua Roma? Esta es la economía antigua. Y lo que vimos hace poquito fue la economía de la Edad Media, ¿ya? La economía media es cuando cae el Imperio Romano y aparece pues la iglesia como el influencer, el que maneja todas las políticas, inclusive la economía como lo vimos en los videos, ¿listo? Hasta aquí llegamos, ¿ya? Esto en sociales se ve hasta grado séptimo. En sexto uno ve esto, en el grado séptimo ve esto. En octavo uno ve la edad moderna y en noveno la edad contemporánea. Entonces los que están en 9.2, 9.3 y 9.4 pues están viendo pues la edad contemporánea, las guerras mundiales, la Guerra Fría y todas esas cuestiones, ¿ya? Yo estoy con 9.5 y 9.6, estamos viendo pues, estamos en la Segunda Guerra Mundial. En octavo, ustedes pues vieron la Edad Moderna, donde estaba pues, llegó el descubrimiento de América, comillas, que no fue ningún descubrimiento, apareció pues la época del luteranismo, apareció pues entonces la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y una parte de la Revolución Industrial en Inglaterra. El Imperio Turco Otomano se desarrolló bastante. Bueno, y la colonización de toda América por pues, España, Inglaterra y Francia. Eso es la Edad Moderna. Eso lo vieron en octavo. Y en octavo pasa un acontecimiento clave que es la aparición del mercantilismo. La aparición del mercantilismo, que es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, ya lo expliqué una vez, voy a explicarlo otra vez para ver si tienen dudas. Bueno, nuevamente. Esta es la línea del tiempo de la historia de la humanidad. Prehistoria, edad antigua, eso lo ven en grado sexto. Edad media, lo ven en grado séptimo. En octavo ven edad moderna. Y en noveno vemos edad contemporánea, en grado noveno. ¿Listo? Nosotros esto no es la línea del tiempo de la economía, esta es la línea del tiempo de toda la historia en general.
que cuando algunos hicieron la línea del tiempo se equivocaron y me hicieron fue eso. Eso no era lo que había que hacer. Algo parecido con estas épocas marcadas, pero había que señalar aspectos económicos. Entonces muchos me hicieron esto. Copiaron eso de internet y así no era. Bueno, entonces vimos nosotros la prehistoria, la economía del neolítico, ¿se acuerdan? La economía del paleolítico. Eso fue después de que vimos esos talleres, después de la pandemia. Eso fue como en mayo, junio. La economía del paleolítico y del neolítico. Luego vimos la antigua, que estaba la economía del imperio griego, la economía del imperio romano. Eso lo vimos. Y en los últimos mes y medio, 2 meses, vimos la economía de la Edad Media. Los franciscanos, Santo Tomás de Aquino, cuando empezó los monjes, todo eso, la influencia de todos los clérigos, los de la iglesia, en la economía. Hasta aquí estamos. Vea que lo que nos falta en mes y medio que nos toca de clase ver. Vamos a hacer una maratón, pero yo sé que la vamos a ver bien. Vamos a empezar con el mercantilismo que apareció en esta edad, la edad moderna. Hasta aquí empezó la iglesia a influir. Después de la edad moderna, la iglesia sigue influyendo, pero no tanto. Ya en las naciones se empoderan, las monarquías se empoderan. España tiene una monarquía fuerte, Francia una monarquía fuerte, Inglaterra una monarquía fuerte, y más o menos los imperios que Alemania no existía en Italia, pero ya tienen, los principados son fuertes. Lo mismo un poco el imperio ruso, pero no tan influyente. Más que todo Francia, Inglaterra y España y un poquito Holanda un poquito. Entonces, en la edad moderna aparece una cosa que llama el humanismo, ¿cierto? El antropocentrismo, o sea, el antropos significa hombre. Los humanos, el hombre, las personas, hombres y mujeres, van a tomar el papel de manejar el mundo. Ya no es teocéntrico, teo es Dios. Ya la vida no va a girar en torno a la iglesia, a las ideas religiosas. Ya aparece el modernismo con el Renacimiento, la edad moderna, que es hasta el 1789. La gente confunde edad moderna con edad contemporánea. Dice, uy, somos modernos. No, nosotros somos contemporáneos. Sino que en la edad moderna aparecen las ideas de la ilustración, las ideas del racionalismo, las ideas del enciclopedismo, la razón. Aparece como la especie en el siglo XVIII, terminando como ya como los inicios de la democracia moderna. Entonces por eso dicen en la edad moderna, aparecen ya aspectos tecnológicos, pero moderno empieza pues después del descubrimiento de América, comillas, en 1492, pero empiezan pues nuevos adelantos tecnológicos en la astronomía. Ya el hombre no dice que la Tierra es cuadrada, sino redonda. Aparecen instrumentos de navegación, la navegación se desarrolla, y esa navegación, ese adelanto con el Renacimiento, Leonardo da Vinci y todo eso, hace que haya mucha exploración de los continentes de África y América y se descubran nuevos territorios y riquezas. Y esa es la parte que nos va a interesar en la economía, riquezas, oro y plata. Y aquí aparece Colón, no sé si se ve bien aquí pues esta gráfica, ¿ya? Aparece Colón, aparece pues la gente pues para saquear, para mí fue un saqueo, el saqueo del continente americano, la explotación del continente americano, el robo del continente americano, fue saqueado prácticamente, ¿ya? Y eso pues alimenta lo que voy a hablar ahorita a continuación, que es el mercantilismo, ¿listo? Entonces ya nos vamos para el mercantilismo. Entonces la idea es apoyarme en este video, el señor habla, yo lo pauso y voy comentando, ¿listo? Entonces es lo que vamos a... ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países basado en la acumulación de los metales preciosos. Esta se caracterizaba principalmente por una fuerte intervención. Entonces, está claro, este es el concepto de lo que es mercantilismo. Es una doctrina económica, pues no es tan teórica, no hay teóricos que aparecen ahí como Adam Smith, Keynes y los del siglo XX, no hay, ¿ya? Y el principio, pues, consiste el mercantilismo en un enriquecimiento de todos los países, Francia, Inglaterra, España, las coronas, las monarquías, por una acumulación de metales preciosos. Eso por una parte, y las manufacturas, sobre todo en Inglaterra, y la piratería, los corsarios, los filibusteros, que son los mismos piratas, van a aprovecharse de eso, y hay una intervención del Estado, de esas coronas, de esas monarquías, en ese comercio. O sea, el mercantilismo es muy estatal, muy de intervención de los estados poderosos, ¿ya?
Vamos a ver qué más nos dice. Este video es cortico. Del Estado en el comercio. También podemos decir que no se desarrolló una teoría económica del mercantilismo y además sus ideas sufrieron muchos cambios desde su creación y tuvo pocos exponentes, por lo que se la considera una doctrina o sea, se desarrolló entre los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Qué es el siglo XVI? Desde el 1500 al 1600. ¿Qué es el siglo XVII? Del 1600 al 1700. Y un poquito del siglo XVIII, del 1700 al 1800. ¿Ya? Siglo XVII. Vamos a ver qué más nos dicen. De pensamiento. Continuemos. Continuemos con el origen de este mercantilismo. Podemos decir que las doctrinas que dieron inicio a este movimiento surgieron en el siglo XVI en Europa. Va muy rápido. Bueno, entonces, como les decía antes, fue en el siglo XVI en Europa, sobre todo por España, Francia, Inglaterra. Fue un sistema económico que introdujeron las monarquías absolutistas de Felipe II en España, los Carlos, los Capeto en Francia y los Enríquez en Inglaterra, ¿ya? Y fue aplicado ante casi toda la Edad Moderna. Fue el sistema económico que introdujo a las monarquías absolutistas en el capitalismo y fue aplicado durante toda la Edad Moderna. También podemos decir que esto significó la aparición de los estados-nación y creó conflictos entre el Estado y la Iglesia. ¿Qué significa que apareció los estados-nación? O sea, ya los países se volvieron como más nacionalistas, más patriotas, porque antes habían solamente los condes, los barones, dominaban regiones y zonas, y no había una idea como total de Francia, una idea total de España, sino era por regiones. Entonces estaba Castilla, Aragón, estaba Bretaña, estaba Sajonia. El único que estaba medio ahí era un poquito Inglaterra. Yo que luego pues con Escocia tuvo litigio y con Irlanda, ¿ya? Y la Iglesia Católica y que está muy influenciada, eso fue un desorden porque ya como que querían apartarla en la Edad Moderna de las decisiones. Ya la Iglesia como que estorbaba un poquito, pero la gente siguió siendo de fe, ¿ya? Muy de fe hasta ahora. Católica por el control de la economía. Continuemos. Continuemos con las causas de este mercantilismo. Con la caída del sistema socioeconómico de la Edad Media, llamado el feudalismo, se creó un nuevo sistema el cual manejaría la economía en la sociedad, llamado el mercantilismo. Continuemos con más causas que originaron a este mercantilismo. Sigamos. Aumento significativo de la producción. También el auge de nuevas tecnologías. Con estas nuevas tecnologías hubo un aumento de la producción, lo que llevó a la comercialización de los excedentes de producción. También con el descubrimiento de América hubo un incremento. Entonces, aumento significativo de la producción. Claro, porque había más materias primas. Estaban las costas africanas y toda América, todo el oro, las manufacturas inglesas, hay productos, bueno, hay nuevas tecnologías porque hay una nueva visión de la ciencia. Aparece la ciencia moderna, que aparece un señor en Francia que se llama René Descartes, que creó la ciencia moderna, el método científico, la duda metódica. Entonces aparece la ciencia moderna, nuevas tecnologías, nuevos inventos en la astronomía, en la navegación, como les decía antes. Con las nuevas tecnologías hay un aumento de la producción, hay más comercio y eso lo vamos a ver en un video pequeñito que vamos a presentar ahora. A la balanza comercial le importa más, a la balanza de un país, ganar, le interesa más vender y exportar, vender que comprar. Entonces, vamos a descubrir que la venta de productos, eso pues origina beneficios en una balanza comercial. O sea, la táctica es exportar, mandar para afuera que llegue dinero y comprar poco. Entonces el país se enriquece. Pero vamos a ver, pues, me disculpan los de compañeros del 96, algunos que son muy, muy amigos del capitalismo. Me parece, pues, que no debe ser así. No debe ser así. Debe haber un equilibrio comercial en el mundo. Bueno, dice que la mano invisible del capitalismo arregla todo, pero no estoy de acuerdo. Bueno, pero eso es para posteriores debates con mis compañeros queridos de 96. Bueno, con el descubrimiento de América hubo un incremento en el intercambio comercial, claro. Porque había riquezas, había plata, oro impresionante, piedras preciosas.
y se empezó la comercialización de productos, ¿ya? En el intercambio comercial que impulsó más a la comercialización. Dice que la caída del feudalismo, sí, cayó el feudalismo y nace poco a poco la burguesía. Empezó incipiente, o sea, poquito, con los burgos, los barrios de comerciantes, sobre todo en Italia y en parte de Inglaterra y Francia. Los burgos eran barrios de comerciantes, vendedores, que van a luego a volverse fuertes poco a poco, y a influir en el poder. Y en el siglo XIX se toman el poder con la Revolución Francesa y hoy nos mandan, discúlpeme, los burgueses. Los burgueses son los ricos que mandan el mundo. No debe ser así. El mundo debe ser mandado, comillas, porque mandado es una palabra muy fea, debe ser dirigido por los científicos, por los intelectuales y los filósofos, como decía Platón. Pero ahorita los que nos mandan son los políticos que son burgueses. Burgueses no tiene por qué ser así. Vamos a ver qué más nos dice. También la caída del feudalismo y el nacimiento de la burguesía, un nuevo movimiento social y económico que acababa con la Edad Media. Características de este mercantilismo. Bueno, dentro de las características podemos decir que la agricultura, minería y las manufacturas eran la base de la economía. Se pensaba que cuanto mayor era el capital acumulado en la nación, el cual estaba conformado principalmente por metales preciosos, mayor era el nivel de prosperidad y poder. Pero eso lo dicen ahora. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de ese mercantilismo? La agricultura, ¿sí? La minería. Bueno, la agricultura es chévere porque los productos que estaban en América se fueron a Europa. En Europa pues había mucha dificultad de variedad de alimentos, la papa, el maíz, que al principio pues les parecían raros a los europeos, pero se fueron acostumbrando y la papa ayudó a calmar la hambruna en Irlanda, eso fue espectacular. Y el maíz al principio no fue aceptado, pero poco a poco fue aceptado. Al principio el maíz se lo daban a los marranos, alimento de marranos, pero luego le fue gustando y ahorita pues en Asia y Europa pues el maíz es espectacular. Bueno, entonces la minería, sobre todo la explotación de plata, de oro, de hierro, de metales y sobre todo de piedras preciosas. ¿Ya? Y las manufacturas, que eran la base de la economía. O sea, ¿qué son las manufacturas? Son los productos normales. Hay manufacturas alimenticias, los objetos, eso es las mercancías, la ropa, el cuero, zapatos, todo eso se llama manufacturas. Hecho a mano, manufacturas significa hecho a mano. ¿Ya? Entonces se pensaba que cuanto mayor era el capital acumulado en la nación, que estaba respaldado por metales preciosos, mayor era el nivel de prosperidad y poder. Todavía se piensa así, ¿cierto? Si una persona tiene piedras preciosas, oro y plata, pues es poderoso y próspero. Yo no sé, eso no, para mí no debería ser así, pero el mundo lo manda a eso, el dinero, infortunadamente. Entonces el Estado debería imponer todos los mecanismos necesarios para la acumulación de las riquezas. O sea, el Estado dirigía el mercantilismo. Era una economía estatal. ¿Listo? Claro. El Estado debía imponer todos los mecanismos necesarios para lograr la proteccionista acumulación de la riqueza. Esta intervención se caracterizaba por ser proteccionista. Bueno, que investiguen ese concepto, por favor. Investiguen, por ejemplo, qué es manufactura, qué es proteccionismo, qué es acumulación. Proteccionismo es cuando el Estado protege la economía, pues protege no deja que haya pues iniciativa privada, gente que tenga ese carácter de emprendimiento, no deja. O sea, el gobierno impuesto, ¿usted? ¿Cómo así? El Estado es lo que dice, el que manda. Y hay una cosa muy, muy paradójica, muy chistosa. Las economías capitalistas de Norteamérica son muy proteccionistas. Estados Unidos y China, bueno, China pues es socialista, comunista. En teoría, en política es comunista, pero en la economía es capitalista. Pero Estados Unidos es abiertamente capitalista. Pero ellos son muy proteccionistas. Y eso no lo cuentan. Una economía capitalista proteccionista, los Estados Unidos. ¿Quién lo va a creer? Sigamos con más características. También podemos decir que es fundamental mantener una balanza de pago positiva, por lo que debe ser mayor en el nivel de exportaciones que el de importaciones. También no se podía importar, solo se permitía importar aquella materia prima que resultase escasa en la nación. Como les decía antes,
O sea, ellos procuraban más exportar, mandar, vender, que llegara plata, que comprar, sacar plata y pagar. No, era prácticamente prohibido importar, ¿cierto? Importar aquella materia prima. O sea, había que rebuscársela como fuera dentro de la región esa materia prima. Pero sacar materia prima de otro lado, o sea, traerla y desprenderse de dinero, no. La idea de los estados era acumular ese oro y plata, ¿ya? Entonces se permitía exportar ese excedente en la producción de bienes a cambio, pero de oro o plata, ¿ya? O sea, se debía exportar, obvio, ¿no? Pero a cambio de oro y plata, pero no por manufacturas, ¿ya? Se permitía Eso exportar sí. el Se podía exportar de todo menos oro y plata y piedras preciosas, porque eso era sagrado para el mercantilismo. O sea, acumular el Estado, las nuevas naciones, oro y plata, ¿ya? excedente de la producción de bienes a cambio de oro y plata, y también estaba prohibido la exportación de los metales preciosos de la nación, ya que estos eran sinónimos de riqueza y de poder. Sigamos. Ahora, ¿por qué se le dice ser proteccionista al mercantilismo? Porque debía mantener y acumular la riqueza de su nación mediante ciertas normas, como por ejemplo, reduciendo las importaciones hacia su nación, elevando las ventas hacia el exterior de sus bienes producidos para así acumular riqueza o metales preciosos. También era claro la intención del proteccionismo del Estado, de la corona, de los reyes, que querían reducir las importaciones hacia su nación, ¿no? Que no trajeran cosas del exterior, ¿ya? Y eso elevaba las ventas hacia el exterior de sus bienes, acumulando riqueza en metales preciosos, ¿sí? Y estas medidas llevan a que su nación, esa nación España, Francia y Inglaterra, se mantuvieran como economía sólida. Bueno, España hasta cierta parte, pero Inglaterra y Francia se mantuvieron, Inglaterra prácticamente hasta ahora. Pero en España hubo una crisis tremenda, pero luego les voy a contar ya en otro video por qué. Estas medidas llevaban a que su nación se mantuviera siempre con una economía bastante sólida. Sigamos. Continuemos con el final de este mercantilismo, ¿sí? Bueno, el fin de este sistema llegó a finales del siglo XVIII. Su declive se debió al surgimiento de nuevas teorías económicas, las cuales se caracterizaban por ser más liberales y aprovechar los Bueno, en el siglo beneficios XVIII aparecen las teorías, sobre todo en Inglaterra, de David Ricardo, Adam Smith, que dan por finalizado el mercantilismo, y ahí como sugieren una intervención más de lo privado, ¿cierto? De lo liberal, o sea, de la iniciativa libre individual, no de colectivo y no individual, ¿cierto? Y los críticos argumentaban que el sistema no comprendía las ventajas del comercio. O sea, eso es lo que decían, que el comercio, hay unas ventajas. Y eso lo va a aprovechar el capitalismo salvaje bastante en el siglo XIX, como lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, aquí ya creo que acaba el video. comercio. Los críticos argumentaban que el sistema no comprendía a las ventajas del comercio. Más adelante, durante el siglo XIX, Adam Smith propondría las teorías del liberalismo, las cuales sustituirían esta corriente mercantilista. O sea, cuando llegó Adam Smith, básicamente en el siglo XIX, y pues desde el siglo XVIII habían esas corrientes de Locke en Inglaterra, y acabaron con el mercantilismo, ¿ok? Entonces les voy a presentar otro video. Bueno, este chico de una manera muy amena nos va a contar todo, como un resumen del mercantilismo en 2 minutos. Bueno, le va como 2 minutos y 20, pero vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a hablar del mercantilismo, que como muchos supondrán, en realidad no es una escuela económica, sino más bien se refiere a un conjunto de propuestas económicas de manera desarticuladas, que son aplicadas de formas diferentes en distintos lugares en los siglos XVI, XVII y XVIII. Las causas para el surgimiento de esta teoría económica son principalmente el Renacimiento, que coloca al ser humano como centro de todo con el antropocentrismo. También la Reforma Protestante, que generó un pensamiento en el individuo, ¿no? Individualista, el afán de lucro aunado junto a una vida austera, es decir, limitada. Eso generó acumulación de capitales. En la economía, los mercaderes en aquel entonces se preguntaban cómo incrementar las ganancias, ¿no? Y la respuesta la encontraron en la venta al exterior, en el comercio exterior como fuente del progreso.
De allí que vamos a encontrar diversas interpretaciones. O sea, la idea era vender, vender, vender. Como les decía antes, ¿no? Esas ideas, ¿no? Del antropocentrismo, las ideas del renacimiento, del luteranismo, el protestantismo que genera el individualismo. Y ya la iglesia había dejado, pues, que, pues, esa austeridad. ¿Qué es austeridad? Tacañería, ahorrar, ¿cierto? Y la pobreza, pero una pobreza, pero de alma, de espíritu, pero generar riqueza. Eso lo aprovecha el protestantismo con esos movimientos cristianos que aparecieron en ese siglo XVI. Diversos tipos. En España aparece el metalismo como resultado de la extracción de oro y plata desde América, conocido como el atesoramiento. No, ¿cuál atesoramiento? ¿Cuál extracción de oro y plata? Eso fue un asalto, eso fue un atraco de poder, de un gran poder, de una cultura supuestamente que tenía mejores tecnologías en armamento. Se aprovechó de la debilidad, pues, de los indígenas, que no tenían un armamento sofisticado, y saquearon nuestro continente, saquearon el oro y la plata. Y pues eso fue lo que permitió que esos países se enriquecieran, prácticamente, ese saqueo y ese robo a América. El trato fue diferente en Francia y Gran Bretaña. Por su parte, ellos apelarán a la piratería o a los corsarios. Muy recomendado y buscar la historia de Henry Morgan o Francis Drake, grandes corsarios ingleses. Y también en el siglo XVII, Francia y Gran Bretaña apelaron a la venta de manufacturas reales. Eso fue algo muy, muy chistoso. O sea, los ingleses, los españoles, saqueaban el oro y la plata, pues las extraían según él, ¿no? Y las exportaban, las llevaban a Europa, mientras una tercera parte de esa riqueza fueron asaltados por barcos ingleses y barcos franceses, sobre todo los ingleses, piratas. Es decir, objetos fabricados con materia prima, pero agregado un valor extra. Él habla ya de las manufacturas. Ya empezaron a fabricar manufacturas y venderlas más caras, obvio, ¿no? Porque era el negocio de los ingleses. Que lo vendían más caro en los lugares donde podían, ¿no? De allí que nacerá también la balanza comercial como un concepto para tener o manejar una buena economía. Para ello necesitas vender más, exportar más y comprar menos, ¿sí? Entonces, si te quieren vender más desde el extranjero, tú tienes que poner políticas que pongan impuesto a lo que viene desde afuera. A eso se le conoce como proteccionismo. Países como Estados Unidos... Ojo, vea. Proteccionismo es colocar impuestos a lo que viene de afuera, a importar. Aquí queremos importar algo, nos cobran casi el doble en impuesto. Impresionante. Un producto que vale 1.000.000, en impuesto por ahí nos sale por 1.600.000, esos 600 van para el Estado. Entonces uno frena eso, importar. Esa es la idea del proteccionismo. ¿Ya? Estados Unidos hoy en día aplican estas medidas. Suscríbete. Bueno, eso fue todo. Les agradezco mucho, mucho. Espero que hayan entendido ese tema del mercantilismo. No es tan complicado. Y luego vamos a pasar a ver otro tema. Entonces no se lo olviden. Los principales conceptos: proteccionismo, intervencionismo, manufactura, todos esos concepticos de economía, para que los investiguemos y vamos acumulando pues otros videos para un nuevo tallercito. Entonces, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Adiós.